A los extranjeros que nos sintonizan en todo el mundo, buenos días, gracias a Dios, una nueva jornada de comentarios, de entrevistas y sobre todo de el toque de queda hoy. La gente se portó menos mal que antes de anoche, hubo menos situaciones de conflictos en las calles anoche. Ayer hicimos una recomendación, pero nada, parece que estaba en los planes de ellos. Ayer agilizaron el tránsito en la hora pico, la hora fundamental de 4 a 6 de la tarde. Y los tapones en los puentes fueron más pequeños. O sea, hubo una mayor agilidad en el tránsito para el traslado de sus familiares y de la gente hacia Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este, que es demasiado gente que vive ahí. Esos pueblos están súper desarrollados. Hay una población que ha crecido enormemente. Yo te juro que había caminado por muchos años muchos sectores de ahí. Yo visité la semana pasada varios sectores. Jamás en mi vida yo había pensado que por ahí vivía gente. ¿Y qué gente? Vive unas urbanizaciones, construcciones de casas que parecen villas en Santo Domingo Oriental. Creo que tiene un desarrollo más organizado, un poco más definido en esas demarcaciones, en esas localidades. Yo te digo que me sorprendió en eso. Y hay que darle crédito a las autoridades de ese municipio que ha tratado de organizar esa parte. Hay unas construcciones enormes de edificios, de torres habitacionales y un desarrollo comercial que yo me sorprendí. Santo Domingo Oriental va a tener, no la tiene todavía, una característica muy similar al Distrito Nacional. Similar. Tiene ya avenidas que son netamente comerciales, de comercios de alto nivel, de comercios de mediano nivel y comercios populares en distintas redes. Tiene hasta zonas de determinados artículos. Por ejemplo, tiene zonas de venta de artículos de vehículos, de repuesto. Tiene zonas de supermercados, de plazas. Tiene zonas de centros nocturnos. Es decir, tiene específicas áreas comerciales que parece que lo han tratado bien. Además de las residencias en esas cosas. Tú vas por ejemplo, a Alma Rosa y ya tú ves pocas las casas que habían antes, tú ves muchas torres ya. Era muy tradicional ver esas calles anchas con esas casas de un solo piso, era muy tradicional eso, muy bonito. Y muchas frutas sembradas en ese tiempo. Ya eso se ha ido. Seguro. Para bien si se quiere. Porque tenemos un déficit habitacional muy grande. Cuenta tú qué hay. Ya yo te conté mi recorrido visual. Mira, verdaderamente, como dices, lo que sí Santo Domingo Este Oriental ha de tener un desarrollo, que hay que tener un desarrollo vial de comunicaciones, porque el tránsito en ese municipio, que es el más grande del país, es un tránsito muy dificultoso, sobre todo en las horas pico. Y como lamentablemente el crecimiento de las ciudades, las
salas capitulares no toman en consideración en la mayoría de las veces las densidades, pues les importa aprobar torres y edificios 20, 30 pisos, donde apenas habría por el área y por la capacidad de sus calles tener niveles de densidad mucho menos altos. Y es difícil ya cuando hay una situación de hecho como la tenemos aquí en el Distrito Nacional. Se ha corregido, se ha contenido, se ha hecho un control, pero el control aquí vino tarde en el Distrito Nacional, muy tarde vino. Y no sé si algún municipio del país en crecimiento pueda tener esta previsión de tener un crecimiento y un desarrollo planificado. No sé, yo dudo que algún municipio con capacidades de crecer lo tenga. Porque eso habla mucho de tener visión, de tener criterio de planificación. Y lamentablemente nuestras salas capitulares no tienen ese desarrollo, esa capacitación, y eso es a nivel nacional. Oye, quería comenzar el programa, Licho. Perdón, sí. Dime. Mira, ampliando eso antes de salir del tema, que ojalá que podamos conseguir a Manuel Jiménez. Vamos a ver si lo entrevistamos. Porque lo El que vi, alcalde. por ejemplo, el desarrollo de las zonas públicas de turismo, de esparcimiento. Por ejemplo, el ayuntamiento está acondicionando toda la margen oriental del río Osama, haciéndolo como si fuera una zona para la diversión, con bancos, con luces, va a tener centros comerciales, los vi ahí, y un trabajo arduo y dinámico que está haciendo. También noté la Avenida España. La Avenida España va a ser un malecón que no va a tener nada. Está teniendo muy buena visión, está desarrollando una visión muy interesante. Y no solo eso, la avenida ecológica que duró 40 años detenida, ya la están haciendo de 6 carriles. Una avenida que comunica a una parte importante de ese desarrollo que ha tenido al interior de ese municipio por la Avenida de las Américas. Que tú entras ahí y tú no conoces que esas eran las sabanas, los montes que hace 10 años había ahí. Una cosa extraordinaria. Ojalá que sí, que tengamos esa conversación con el alcalde Manuel Jiménez para tocar todos esos temas. Te decía que quiero empezar el programa hoy de una manera distinta a los temas que tratamos, y es sobre José Figueroa Agosto. ¿Qué José es eso, Figueroa, muchacho? no te espantes. Mira, es una información pues ya pública. José Figueroa Agosto, como muchos conocen, tuvo aquí una época de ser preponderancia pública en cuanto a información se refiere, ligada a la situación que él vivió en aras de su comportamiento que en ese momento infringía los cánones y las normas legales establecidas. Se hizo muy famosa la situación del apresamiento de él que tuvo lugar en Puerto Rico. Se tuvo en ese momento también, se hizo pues viral, no tanto en las redes, porque en ese momento las redes no tenían esa preponderancia, la situación de traslado de Zobeida Félix, quien estuvo ligada a él en diversos aspectos. Pues lo que viene al caso en este momento es que él ha logrado ya su libertad en Estados Unidos, tiene una libertad condicional y en estos momentos está tratando de que su abogado, el doctor Félix Portes, tenga la debida coordinación para
lograr hacer un libro y una película con los episodios más relevantes de su vida aquí en la República Dominicana. Él ha encargado a su abogado en un determinado momento y abogado de Sobeida, Félix Portes, para que éste logre la mejor negociación en todos los aspectos, tanto como preparación de guión cinematográfico como de redacción de un libro sobre esa etapa importante de su vida que tiene que ver bastante con la República Dominicana. Dice su abogado... Pero él va... Sí, sí. Dice Portes que él se le ha quejado en diferentes ocasiones, que ha visto hasta películas las cuales él considera un fiasco, que no tienen ningún sentido de la realidad, y que la intención de él, de Agosto, es que se redacte un documento escrito, un libro y un papel y una obra cinematográfica que relate y narre la verdadera historia, con la verdad de los hechos, no como ha sido hasta ahora, es lo que le ha manifestado Agosto al abogado Félix Portes. Estas declaraciones las ha expuesto, por supuesto, el abogado dominicano. Está en su cuenta de Twitter. Así que esperemos. Bueno, pero eso va a ser un bestseller, eso va a ser una exposición bastante esperada por la población dominicana y del exterior, porque José Figueroa Agosto fue un mito que la República Dominicana desarrolló en la realidad una vida bastante intensa, no solo por las mujeres, que no se sabe ni el 1% creo yo, de las megadivas con que ese hombre estuvo. Pero peor aún, ese contubernio del poder. Yo no sé si ese libro podrá airear nombres y qué pasará con tantos nombres que pudieran haber estado involucrados en diferentes facetas de la vida de ese hombre. Porque ese hombre es un mito. Ese hombre fue condenado a 200 años en Estados Unidos, en la Corte Federal. Y de repente se fuga. Después lo agarran, lo apresan y lo condenan. Y de repente le perdonan su pena, porque salir así tan rápido es un perdón. Y desde luego, habiendo desde luego. Yo no entiendo. Para mí este hombre es un fenómeno. Qué bueno que haya esa intención y ojalá que lo hagan. Yo no tengo esa fe que tú tienes, porque ante la existencia de tanta gente, bueno, en México lo hacen, en México te identifican el cargo, no te dicen el nombre de la persona que ocupa el cargo, porque he visto varias series de narco de México donde los presidentes de México son protagonistas del narcotráfico. Varios presidentes, funcionarios se lo presentan a la serie en eso, incluyendo funcionarios norteamericanos de la DEA, participando en esas negociaciones, el poder judicial y todo el poder político. Una cosa asombrosa lo de México, asombrosa. Y te estoy hablando del Señor de los Cielos, te estoy hablando del Chapo Guzmán, de toda la red con Sudamérica y Centroamérica y todas esas cosas. Y el lavado ha sido peor. México tiene un desarrollo que uno no lo puede negar, en gran parte viene por esa inversión. No solo el lavado en la construcción, sino en negocios, inclusive en la producción agropecuaria. Es una cosa asombrosa lo de México. Y eso aquí puede también pasar. Y puede haber pasado y puede estar pasando, porque esto es una situación que no escapa a la mayoría de los países y sobre todo en sociedades
donde es tan permeable el estamento de poder. Entonces, nosotros no estamos exentos y ha habido durante nuestra reciente historia datos concretos sobre situaciones de este aspecto. De todas formas, esta información que ha dado el abogado Félix Cortes traerá muchas conjeturas, muchos comentarios, expectativas y, ¿por qué no? Y por supuesto, interés quizás en algunos importantes guionistas y escritores dominicanos en quizás tratar de aplicar como si fuese una especie de licitación para ser uno de los escritores o guionistas de estas dos obras que quiere el señor Figueroa Agosto. Parece, yo no sé si tendrían el valor de hacerlo, porque aquí también hay mucha cobardía. Mira que la fiesta del Chivo, escribir sobre Trujillo, hubo que dar, inclusive tuvo Gabriel, ¿cómo llama? El peruano. Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa, que escribirla, y escribirla con muchas deficiencias, según los muchos dominicanos que la han visto. Sí, una obra escrita con mucha deficiencia a la fiesta del Chivo, ciertamente. Pero la escribió, por lo menos está ahí, y está la era de Trujillo en el Parnaso mundial, en el Parnaso dominicano. Y tú puedes ver todo eso. Yo me gustaría ver esa interconexión entre 6 o 7 figuras de los últimos 20 años que han tenido ese desarrollo de sus actividades delictivas en el país con el narco, con ese entramado político que ha estado aquí durante esos 20 años, porque hay que estar claro, la droga comenzó aquí en los últimos 20 años a empoderarse. Antes era simulacro ahí. Y qué bueno, qué bueno. Yo creo que esto es una gran noticia, a pesar de que tú dices que no es buena. Es buena noticia. Yo creo que es buena noticia. En ningún momento, no pongas palabras en mi boca, en ningún momento yo he dicho ni que es buena ni que no es buena. Yo he dado la información nada más. Pero tiene miedo. No, esa actitud tuya me pone a pensar en cómo están ahora tus canillas, como que se han afectado tus canillas. ¿Qué pasa? Valor. No, que me alegré. No, al contrario, me diste valor. O sea, me alegré. Tú sabes que yo soy un vicio. Perdóname que nos entendamos que a mí me gusta ver esa serie del narco y esas cosas. ¿Tú sabes por qué? Porque como uno es político y uno está inmerso, cuando tú vas a un congreso con muchísimos representantes nuestros, tú dices, contra, pero es verdad que nos robaron el poder, es verdad que nos robaron la política, nos robaron la sanidad, nos robaron la igualdad de políticos. Por eso que tú ves que un pobre trabajador político, un trabajador social de un partido político ya no puede competir en las elecciones. Se inventaron, ¿tú sabes hasta qué? Hasta el voto preferencial se lo inventaron para favorecer. Sí, el voto preferencial es un favor al que tiene dinero, porque es un favor al clientelismo y es una facilidad para la compra del voto. Entonces, el que trabaja política diario, el que hace al partido con ese laborantismo, el que vincula al partido con la comunidad, con los trabajos locales, ese no es el diputado, ni es el senador, ni es el regidor. El regidor tiene otra característica, el diputado tiene otra característica. Los representantes que los partidos ponen ya no son por la calidad del dirigente, sino por la cantidad de dinero que puede gastar. El que no tiene dinero no puede, no llega. Por eso, o son diputados de muchos años, lo que repiten, o son gente que tiene mucho dinero, que aunque no tenga vínculos políticos y sociales, gana una diputación. En todos los partidos, yo no estoy diciendo uno, en todos son así. Entonces nos robaron la esencia solidaria de conexión de la comunidad, de la población con los partidos. Nos lo robaron y eso fue en los últimos 20 años. Y yo te digo que tiene mucho que ver con ese voto preferencial que es maligno, es lesivo a la calidad de la democracia. Lesivo. Ahí. Y hubo esperanza en determinados momentos con que tuviéramos una ley de partidos y una ley electoral que a final de cuentas ha sido más espuma que chocolate, lamentablemente. Todavía falta mucho camino que recorrer
para esa estructura electoral y candidateable y forma de escoger candidatos, desde regidores hasta diputados, pues falta mucho camino todavía que andar para tener algo por lo menos justo, no decir ideal, pero por lo menos algo justo y viable para quien tiene la capacidad y la intención de desempeñar con altura y probidad ese tipo de cargos que son electos por el voto popular. Correcto, ya no hay... Oye, hay que hacer un estudio de las boletas que estuvieron hasta el 2002 y las boletas después, para que tú veas la diferencia de vínculos partidarios y sociales que hay a partir del 2002 y antes del 2002. Eso es un antes y un después. Ese es mi criterio personal, porque si tú dices eso, en los partidos te matan, en los partidos te linchan, si tú defiendes eso. Y aquí hay una sociedad, por ejemplo, ahora eligieron 3 diputados, 4, 5 diputados, que son los que le ponen el botón a esos sectores para decir, ay, sangre nueva, sangre nueva, sangre nueva, pero ve a ver, muchos de los nuevos que hay, muchos de los viejos que hay, ve a ver. Tú sabes, y saltando del tema, pero dentro del mismo ámbito de criterio e inspiración con que haces el comentario, tú piensas, y te lo digo a manera de pregunta y hasta casi de afirmación, que el cambio en el sentido más literal de la palabra, el estilo nuevo que habrá a partir del 16 de agosto, se trasvase, se desborde hacia otras latitudes del ámbito partidarista, del ejercicio político en la República Dominicana, y que no solamente se quede en el partido de gobierno que entrará a partir del 16 de agosto? No creo, no tengo esa fe. No tengo esa fe. No, porque no hay intención. Mira, búscate el relevo. Pero la población sí ha aprendido a empoderarse, y la población necesita y quiere cambio y exige cambio. Pero no lo sabe, no, la población no está claro en eso. No está claro. Yo te digo, búscate los resultados actuales, a ver si la población entendió eso. Porque no tiene poder, la población no tiene poder para decidir y escoger a sus mejores representantes ahí. Escoge a los que más se le venden, escoge a los que más se le acercan en términos particulares. Pero eso yo no tengo ninguna fe por ahora. Mira los relevos que hay en los partidos todos. Son los hijos de los grandes, de los funcionarios. Hay mucha gente que vende mejor su intelectualidad, su poder económico, su abolengo social, a su vínculo con la comunidad. Es ese tipo de gente. Y tú ves que aparece mucho. Pero ¿cómo tú crees que, guardando la distancia, que el Boli puede ser diputado, por decirte uno? Porque es artista, nada más. ¿Qué pensamiento político presentó? ¿Tú conoces al Boli pensando políticamente? ¿Y qué diferencia, por ejemplo, tú puedes poner entre el Boli, que no llena esas cualidades que tú mencionas, y Juan Díaz, que es el dirigente de la base o el representante de tal circunscripción del otro partido que sí salió diputado? ¿Qué diferencia entre uno y otro? Es que no hay, yo no conozco gente de la base que haya salido en igualdad de condiciones. Yo no lo conozco, no lo conozco. Es otro tema interesante a tratar aquí. Vamos a sociedad analizarlo eso. Yo digo las cosas aquí, tú sabes que yo soy un poco depravado en eso. Abierto, expositor. ¿Sabes quién podría ser la persona ideal? Nuestro amigo que estuvo hace 2 jueves con nosotros, el sociólogo, puede ser una persona interesante para tocar ese tema. Exacto. Así, César Zapata. Vamos a invitar para que nos diga eso. Mira, yo creo que nos tenemos que ir a una pausa, pero antes yo le voy a pedir a Joan que suba una foto de un televidente que nosotros teníamos fijo en San José de Ocoa. Es mi primo,
Alfredo, que falleció ayer de COVID. Qué pena, qué pena. Fue internado antes de ayer. Y entonces yo quiero como llevar este reconocimiento a Alfredo, a toda la familia y a todo Ocoa, que veía y él nos relataba siempre el programa de lo que acontecía allá. Ojalá que el que está en el máster, si es Joan, Sí, pueda Joan. poner la foto que yo le envié ahí para ver cómo, para hacer este reconocimiento y agradecerle a, a Alfredo todo el tiempo y todo el apoyo que nos dio. Lastimosamente es una víctima más del COVID. Tú lo conociste. Claro, claro. Te lamentó mucho el trato que él se daba, la diabetes como la tenía y toda esa cosa. Parece que Joan no encuentra la foto. Así nos quedamos ayer esperando una ahí, pero ahí así la encontró. Ponla, déjala ahí permanente, ¿Dónde fue Entonces, atendido él para su situación de COVID? en San José de Ocoa, en el hospital. Joan, puede ponerla y fijarla ahí, en el hospital de San José de Ocoa, sí. Ahí lo tenemos, ahí. Fue atendido en el hospital, fue llevado con neumonía, se le detectó neumonía, pero la neumonía, como decía el doctor Polanco, a quien quiero saludar y quiero felicitar, agradecerle que nos ve todos los días junto a sus pacientes en el INDE, en el Instituto de la Diabetes, el doctor Alfredo Polanco. Él nos decía de lo que son los de cuando el virus ha atacado a los pulmones y a los riñones, que tú no debes dejar que te llegue ahí. Si deja, y eso que implica atacar rápido los síntomas del COVID. Hay un Primero, consenso en eso, atacarlos rápido los síntomas. Si dejas que te llegue a los pulmones, te afecta con tu diabetes, una serie de cosas. Tú realmente fracasas y falleces. Por eso la atención de él. En San José de Ocoa está pasando una situación con el COVID que pienso que las autoridades tienen que estar muy a la expectativa y muy tensas. Solamente en el día de ayer, en el reporte que da Salud Pública, aparecieron 31 nuevos casos. Estoy mirando aquí en las estadísticas y ya se acercan los 200 casos en la provincia, aunque las muertes, por supuesto, y qué bueno, han sido muy pocas hasta ahora, 5 fallecidos, pero 31 casos en San José de Ocoa, que es una de las provincias que más tarde tuvo su primer persona contagiada con COVID, es para prestarle suma atención. Pero hubo una apertura y hubo una liberalización de las restricciones y todas esas cosas, como en todo el país, Y tú dices que son 5 en la provincia. Las informaciones que tengo dice el Ministerio de Salud Pública. Las informaciones que tengo es que son más. Son más. Bueno, el fallecimiento, sí, al alma de nuestro querido televidente, nuestro querido primo, nuestro gran amigo, Alfredo Ciprián Matos, que ayer hubo que darle sepultura. Y qué dolor, no se le puede dar sepultura. O sea, él no pudo hacer velado en su casa, del hospital para el cementerio. Los familiares no lo permitieron las autoridades, pero hasta además los familiares, qué sé yo, no tenían, qué sé yo, querían compartirlo, pero como que no había el ambiente. Eso es otra calamidad de este COVID. Muy cierto. Los familiares no pueden compartir. Así que vamos a una pausa. Nueva vez en el aire, nos dice Joan. Canal 6 lamentablemente
tiene unas 2 semanas que no podemos darle el seguimiento a través del internet. Es un problema que no se ha resuelto, el cual lamentamos mucho. ¿Y por qué? Porque yo lo veo en internet. Yo entro a Google. Yo conversé internet? ayer. No, mi internet no. Bueno, claro que no. Yo conversé ayer con Elvin y me dijo que tenían un problema que estaban resolviendo hacía unos días. Y tú entras a Google y no puedes acceder a la página de Canal del Sol. No puedes, lamentablemente. Así que en algunos momentos estamos, por lo menos de mi parte, que no tengo un televisor aquí para monitorear, un poquito desubicado, pero gracias a la información de Johan estamos al tanto. Las grandes ligas comienzan hoy, el juego de béisbol que a tantos nos gusta. Solamente 60 partidos tendrá la temporada. Una temporada de béisbol en las grandes ligas tiene 152 partidos. En esta ocasión 60 partidos. Y para tratar dentro del protocolo de evitar contagios y facilidades para esto, se ha establecido que los equipos solamente jueguen donde sea fácil el traslado de una sede a otra. Jugarán en cada estadio, pero sin público. Esa es una novedad. Otra novedad es que, por ejemplo, cuando hay extra inning, el inning, por ejemplo, el inning número 10 iniciará con el equipo al bate, con un corredor en la segunda base sin out, y los relevistas que durante el juego, que es normal de 9 innings, necesite el equipo, esos relevistas están en la obligación de picharle a por lo menos 3 bateadores. Eso es buscando la menos interacción posible dentro del desarrollo del juego. Empezó las grandes ligas hoy, vamos a ver qué pasa. Esta regla del obligatorio al lanzarle a 3 no es por el COVID, eso viene de antes, se puso en práctica en la Serie Mundial, en el Clásico Mundial, y se ha puesto en práctica, ¿verdad? Porque venía ensayándose hace mucho. O sea, no es por el COVID, pero... No, se aprovecha el COVID ahora porque resta... Ponerla en práctica. Claro. Y igual que lo de el corredor en segunda base en los juegos de extra inning también. Pero son medidas que verdaderamente estaban tomadas para agilizar más los partidos. Sin embargo, haciéndolo de esa manera, pues evita cierto roce continuo. Es un pasatiempo interesante que la gente va a tener motivos para ahora en estos toques de queda en el país para ver, ojalá que lo transmitan. Creo que aquí hay canales que están contratados para transmitirlo. Hay uno que tenía la transmisión contratada y está demandado, no sé en qué quedó eso, por varios millones de dólares. No, eso lo tiene ahora, puedo decirlo, Teleantillas va a transmitir. Que no es quien tenía anteriormente Sí, desde el año pasado, lo transmitió el año pasado, y tiene ya esa franquicia. Entonces, yo me he divertido bastante viendo los juegos de Corea. Ahí veo muchos dominicanos, incluyendo un liceísta que batea bastante, que este muchacho Alou, que ha bateado horror en los últimos días. Y hay bastante juego allá. Entonces, vamos a ver eso. Yo estuve viendo los juegos de entrenamiento también. Vi juegos entre los Yankees, Nueva York, Chicago, etcétera, etcétera. Y se han desarrollado bien. Son juegos reales lo que se va a ver. Reales sin públicos, pero reales. Juegos importantes que se van a ver. Así que, una norma también es que no se puede masticar tabaco. Sí, porque el tabaco produce una saliva y la saliva te segrega, te puede al botarla transmitir el virus si tú lo tienes. El tabaco es para mantener húmedo
el paladar, ¿cómo se llama? La boca. Y mira, Entonces, a todo se le saca provecho económico en estos tiempos modernos, en estos tiempos de innovaciones. Cuando cuando surgió la popularización y la masificación de las computadoras, wow, hubo en ciertos sectores temor porque eso era, y los sistemas computarizados de producción, hubo temor porque esto iba a eliminar muchos puestos de trabajo. Se ha visto en la práctica y durante los años que al contrario, se han creado más fuentes de trabajo porque al comercio eficientizar sus costos de producción crece más. Al crecer más, pues hay más ingresos, entonces se necesita más personal, hay más consumo. Igual pasa, por ejemplo, ahora con esto del béisbol. No hay, tú lo has dicho, no hay público, pero ya las grandes ligas, la NBA, han empezado a poner en los asientos fotos de personas. Entonces las personas tienen que pagar para que en los asientos coloquen sus fotos, o sea que será una fuente de ingreso para no me los... digas, no había sí, visto eso. es una fuente de ingreso novedosa, innovadora, para que las personas pues puedan satisfacer eh, su presencia virtual en ese juego de béisbol, de baloncesto, de hockey, de fútbol, y con esos asientos por fotografía, pues tú podrás negociar con la cadena que transmita cuántas veces quieres que te enfoquen la fotografía de tu asiento. O sea que veremos también una nueva manera de comercializar los deportes de esa manera. Bueno, pero es como si tú compraras una taquilla y mandaras sus fotos y en el lugar donde está la taquilla, donde está tu asiento, poner tu foto y así tú estás allá en el play Sí, y y te podrán ver millones de gentes a nivel están internacional y ahí y mundial. será igual el enfoque, bueno, se pagará eso. Sí, Aquí claro, también lo sabemos. para nada será gratis, para nada será gratis. Mira una idea interesante también, aterrizando aquí y cayendo al panorama político de gobierno. El panorama político de gobierno tiene al nuevo ministro de Salud. Me gusta la actitud del nuevo ministro de Salud y del nuevo ministro de Educación. Ayer fue al Colegio Médico Dominicano el ministro de Salud, el anunciado, Plutarco Arias, un neumólogo de mucha calidad, que la gente está diciendo muchas cosas porque él no es un gremialista pero Plutarco es un militante de la lucha por una mejor salud desde hace mucho. Era del PRD y después del PRM. Fue viceministro en el gobierno de Hipólito Mejía en el 2004 y tiene una dilatada carrera como profesional de la medicina, ejerciéndolo con ejercicio. Y al vincular su ejercicio, su academia con la visión política, le da un nivel mayor de enfrentar la situación de salud como políticas públicas. ¿Qué es lo que necesitamos? Ese híbrido de el experto profesional con la visión política correcta de inclusión de la gente, del pueblo, de la población en la mayoría del servicio, políticas públicas incluyentes, y con esa inclusión implica que los que ejercen esa profesión formen parte del desarrollo de esa gestión. Y es lo que veo en el ministro de Salud y en el ministro de Educación. El Fulcar ha hecho un recorrido extenso, ayer lo analizábamos, y tiene una comunicación abierta con los profesores, con los entes de educación privada, con las instituciones que aportan en términos de la investigación para la educación, inclusive con los colegios privados.
que de repente estos están organizando un año escolar cobrando antes, sin saber si van a dar clases, cobrándole a los padres. Una cosa absurda, absurda, pero ellos entienden que la preparación de su año académico implica cobrar primero. Eso tendrá que regularse alguna vez. Y es algo que nunca nadie se ha atrevido a tocar aquí. Y no es que le quiten derechos, pero verdaderamente no hay régimen de reglamentación de los colegios privados en ese aspecto. Continúa tu comentario. Entonces, me ha gustado eso, me ha gustado ver. Ayer la secretaria del ADP, nuestra querida amiga, Xiomara Guante, dijo que no hay condiciones para iniciar el año escolar. Y ha habido una posición contraria a lo que ha planteado el actual ministro Peña Mirabal de comenzar el año escolar. Y entonces se está buscando un híbrido de virtual y presencial, pero hay una negativa de muchos sectores importantes. Por ejemplo, los maestros están negados a que se desarrolle el año escolar este año. No sé qué va a pasar con eso, pero quería resaltar esa. Pero Mirabal no tiene una fecha fija actualizada de inicio. Previamente, él había indicado, luego de hacer igual que Fulcar, indagaciones, consultas y eso, había indicado hace unos 2 meses que el año escolar iniciaría el 24 de agosto. Pienso que esa fecha él no la mantiene. No sé si mantendrá alguna otra fecha o su posición concreta. Habrá que determinar en qué momento empezar, pero eso ya ha de ser determinación de las nuevas autoridades, como lo ha dicho Fulcar, que próximamente indicará cuándo podrá iniciarse el año escolar y la forma de iniciarlo. Sí, sí, no han fijado fechas. Y las consultas que está haciendo Fulcar es con ese fin, de ver qué fecha puede ser factible para el inicio del año escolar. Habrá que darnos una orientación, alguien que sepa de tecnología más que tú y que yo, porque tú y yo somos expertos, pero no tanto. Exacto. Es bueno hacer la precisión. Seguro, entonces que nos enseñe cómo puede un país que no ha podido hacerlo en Estados Unidos desarrollar un calendario educativo virtual con computadora, porque hay tantas lagunas, tantas deficiencias, tanta falta de recursos para desarrollar eso, que alguien deberá explicarnos. Para eso vamos a ver si conseguimos algún tecnólogo de eso que nos pueda orientar. Tengo en mente un nombre de una familia de hermanos, amigos mutuos, que podría uno de ellos ser el invitado. Habla de los Morrison. Saludos a los Morrison. No, amigos míos. Por eso digo, amigos nuestros, ambos. De ambos. ambos. Son buenos. Pero vamos a verlo. Son buenos todos. Son buenos todos. Hasta doña Nelly. Comenzando con doña Nelly. Especifica. El dicho, hay una gran o una expectativa en crecimiento. Tú sabes que Gonzalo se está moviendo, hay unas fuerzas internas geográficas que están moviendo ligeramente hacia arriba a Gonzalo. Entonces, de continuar así, unas fuerzas que están moviendo hacia arriba. ¿Habla de cuál, Gonzalo? ¿Del fenómeno atmosférico o del fenómeno político? No, es un solo fenómeno, el meteorológico. Bueno. Sí. Bueno, está bien. Entonces, Gonzalo lo están empujando en las últimas horas, en la madrugada, unas fuerzas, como decía, de la atmósfera que están provocando que poco a poco su trayectoria esté subiendo, y de continuar esta tendencia podría tocar suelo dominicano. Ya se había anunciado, la directora de meteorología, doña Gloria Ceballos,
amiga de esta familia, amiga íntima de esta familia, sobre todo parte de mi esposa, que... de Gloria. ¿Perdón? Tú eres amigo de Gloria. Mi esposa es amiga, Yo muy no amiga. le digo doña Gloria porque Gloria es una hija de pueblo, es una profesional que se forjó Villa María, es una mujer trabajadora, capaz y que muestra una fortaleza en términos de ese crecimiento, de ese, ¿cómo se llama eso? Desarrollo, De ese desarrollo y de esa ese progreso. capacidad de superación que tiene doña Gloria. Y una de las mejores expertas que tenemos en esta época sobre el asunto meteorológico. Felicidades para ella. Qué bien, exacto. Entonces, de ser así, Gonzalo podría tocar suelo dominicano, sobre todo en la parte sur. Ojalá que esas fuerzas que ahora nos están empujando hacia arriba, pues desaparezcan y vuelva a caer. Entonces se aleje de la República Dominicana y que solamente nos traiga unos cuantos aguaceros. Esa es la intención, el deseo de que hasta ahí sean los efectos de Gonzalo durante este fin de semana que se acerca. Parece que Gonzalo está apoyando a Luis en la destrucción de algunas instituciones. Ayer escuché a Paliza que se van muchas instituciones, ya no es la OISOE, van a refundir las EDES, la CDE ya no va a ser un organismo autónomo. Y escuché por ahí, leí que el consultor jurídico hablaba de una modificación constitucional con la finalidad de remodelar el Estado y de ir avanzando en la modernización y la independencia del sistema judicial. Nuestro socio del programa, porque él es socio, aunque no ha puesto chele, Antoliano Peralta Romero, pero él es socio de este programa. Ojalá que no nos, ojalá que no nos pase como Fulcar, que es co-dueño del programa. Él era el dueño, entonces se nos escapó en esa parte. Se puede dar clases. Pero hay muchas instituciones que han sido anunciadas que serán eliminadas. Se habla de Inaguja, el Instituto de la Uva. Pero Inaguja, ¿tú sabes a qué se dedica Inaguja? Yo no sé. A fomentar el trabajo artesanal con aguja y con hilo. Pero eso está interesante. Sí, es Son interesante. interesantes, ¿por qué eliminarlo? Quizás nadie le ha prestado la atención debida, pero pienso que hay una área artesanal dominicana de niveles económicos bajos que puede bien merecer el apoyo institucional y de instituciones privadas también para fomentar esto, porque aquí tenemos grandes artistas, artesanos, y la aguja pienso que podría ser bien manejada, bien desarrollada, pues un ente que nos pueda prestigiar, inclusive para el turismo. Habría que ver si fuese necesario o hacer una renovación total o eliminarlo, no sé, pero luce interesante Pero lo que mencionas. la gente ha visto bien la eliminación de la OISOE y ahora con esta amenaza Porque ahí los artesanos son de otra índole, los artesanos de ahí. de la OISOE. Sí. Ok, No, está no, bien, no, pues no, bien. no le gusta mucho a la población ese tipo de arte. Bueno, pero hablando ya más formal, a mí no me gustaría que eliminen a Inespre. No quiero que lo eliminen. Inespre puede ser revitalizado y puede cumplir una función importante. Mira, en los últimos 3 meses, en los meses de la pandemia, si tú te investigas la contraste entre la pérdida de la producción nacional, aquí se perdió todo el sector agrícola, se perdió, no se aprovechó. Tú viste cómo en Constanza, en Ocoa, los vegetales se perdían. ¿Tú ves? Porque no existía un Inespre.
Pero también tú viste, en contraste con eso, cómo aumentaron los precios de productos y artículos de primera necesidad. El arroz aumentó casi un 30%, los plátanos, un limón, te lo venden en la calle a 5 pesos, pero que el limón te sale a medio peso en la producción, en la finca. Un limón, por decirte así. Entonces, ese contraste tiene que ser enfrentado, pero yo no quisiera que fuera eliminando a Inespre. Inespre hay que poner ahí una persona que conozca como fue en el inicio, cuando don Antonio Guzmán, cuando Hipólito Mejía fue presidente, que le dio un valor extraordinario en la conexión del mercado con el productor, que es el papel de Inespre. Ser el conector. El problema es el problema es el hombre o la institución, porque la gestión del señor Mercedes fue elogiada. El hombre, es el hombre. Entonces, pero también entonces el hombre tiene que tener un régimen que lo dirija, que lo supervise, que lo fiscalice y le diga, lo que yo he dicho muchas veces, usted no es eficiente, usted no puede estar en ese cargo. Visión política es lo que necesita. Visión política. Y buena gerencia, buena gerencia. No, visión política. Hay veces que el que va ahí es porque tiene una sensibilidad en defensa del productor y también en defensa de la ciudadanía consumidora. Hay gente que ha ido a eso. Pero hay gente que ha ido ahí. Pero es que no puede ser dicho el ímpetu personal del director que vaya, por ejemplo, a esa institución, que determine cómo va a funcionar la institución. Si está establecido, para qué está creado, es solamente poner un gerente, colocar un gerente que cumpla con esos requisitos y que le ponga el extra entonces de la visión política, del sentir humano, pero que tiene que ser eficiente. No, Gregory, es que las instituciones están. El hombre es que distorsiona su misión. Es como un policía. La ley para castigar el delito es la misma, pero un policía no te apresa a un ladrón y otro sí. Es así, un juez te manda a su casa a un delincuente y otro te le da 30 años. Es un problema del hombre. El hombre y su visión. No es un problema, es el hombre y su visión. Si tú no llevas una persona con una visión determinada y muy ligada a la institucionalidad de esa entidad. Exacto. No es verdad. Institucionalidad, exacto. 100% de acuerdo, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Seguro. Por eso hay que saber escoger a los funcionarios. Y por eso es importante saber escoger los presidentes. Seguro, básicamente los presidentes. Es como la Procuraduría. ¿Cómo tú ves un procurador que juega con el cargo para perseguir y otro para hacer justicia? Es lo mismo. Es así. Por eso que necesitamos madurez, necesitamos calidad humana, visión política, necesitamos funcionarios públicos formados en políticas, formados. Que se aplique la ley y que se aplique mano dura, basado en la ley. Y que no vayan a defender intereses particulares. En ninguna institución, intereses particulares, a desarrollar proyectos personales o grupales en ninguna institución. Por eso es. Dice que se nos fue el tiempo. Se nos fue. Otra vez se nos fue. Pero vamos a alcanzarlo mañana. Mañana lo alcanzamos, está bien. Vamos a poner a Isidro Toro a que corra adelante. Nos vemos.